días, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de clase. Mi nombre es Franz. Yo soy Giacomo y el día de hoy estamos con Gatas, Abogatás y Adalá. Mi nombre no es Gatas. ¿Sí, no? Gatás, Abugatás. Gatas, Abogatás y Adalá. ¿Por qué Está me la cam- corrección, No tienes micrófono. ¿Cómo me vas a entrevistar sin micrófono? pero se escucha. Sí, se escucha normal. Bueno, ok. Bueno, hoy estamos, Igual No ya. lo vean. hoy estamos con Como diría, Gatas, como Abogatás diría y Adalá. Melcochita, no lo vean. Bueno, y para No, comenzar, véanlo. Sí, véanlo. Para comenzar esta entrevista, queremos saber quién es Gatas. Gatás. Gatás, Te Abogatás. estoy diciendo, ¿no Y Adela. entiendes? Gatás, Pero yo lo- Abogatás. Ya. Me gustaría saber quién es Gatas, Abogatás. ¿Quién es como persona? Yo soy yo, pues. No sé. ¿Cómo se ¿Cómo? describiría? Hoy me describiría como un abogado que es padre de familia y que se dedica al trabajo que más le gusta en la vida, que es enseñar, y al derecho internacional, que es la rama del derecho que más me gusta. ¿En qué momento de su vida, profesor, usted supo que enseñar derecho era lo que quería hacer? Yo creo que desde el primer ciclo en letras me llamó mucho la atención algo que yo nunca había pensado que podría ser una opción de vida, que era la docencia universitaria. Y también creo que eso se terminó de consolidar en el segundo ciclo de la Facultad de Derecho, cuando trabajé como asistente de investigación, no de docencia, de investigación, de Pancho Eguiguren. Entonces yo ahí sí confirmé que lo mío tenía que ser la docencia. El problema es que yo quería ser diplomático. Entonces, mi consuelo era que, bueno, los diplomáticos están impedidos de cualquier otra cosa, salvo la docencia, ¿no? O sea, Claro. seguramente si soy diplomático me darán algún permisito Para enseñar. para ser profesor. Pero sí, la docencia me jaló muchísimo. Profesor, ¿y usted eligió la docencia por encima de ese Yo camino? elegí la docencia porque también un poco la vida me llevó a eso, ¿no? Eh, en la época en la que yo terminé la universidad, eh, digamos, en derecho internacional las opciones eran menos que las que existen hoy. Y tuve la suerte de que mi asesora de tesis me convocara para trabajar a medio tiempo en la universidad, en una maestría, como asistente de la maestría, lo que me acercó muchísimo a la universidad. Y poco tiempo después, a los 6 meses de terminar la carrera, se me presentó la oportunidad de ser profesor. Yo recuerdo, estaba haciendo mi tesis y se necesitaba un profesor de metodología de segundo ciclo que haya hecho tesis o que esté haciendo tesis, ¿no? Porque es investigar y enseñar a investigar. Entonces, me acuerdo que entré como profesor del curso de metodología y de ahí ya pues la vida te va llevando, ¿no? Se abrió la oportunidad de dictar organizaciones internacionales, fue a hacer mi maestría, regresé, se abrió la oportunidad de dictar internacional público y poco a poco pues no se hizo carrera. Profesor, siempre supo que quería, usted está completamente sumergido en el derecho y por lo que nos cuenta, desde el comienzo estuvo completamente comprometido con la carrera. Pero siempre fue así, siempre supo que quería ser abogado. No, no, la verdad que no. Yo pensé que quería ser médico hasta que me di cuenta que la sangre y yo no somos amigos, No peleaba. estamos peleados. No, además me dicen los síntomas de una enfermedad y yo los empiezo a sentir, olvídate, no podría ser médico. ¿Y de dónde nació ese deseo por ser médico? Mi papá es médico pediatra. Ok. Entonces yo lo veía a él y decía, uy, qué chévere, ¿no? Ayudar a la gente, salvar vidas, pucha, qué bacán. Pero no era lo mío, pues. Y ¿Cómo cuando era? me hicieron mi test vocacional en el colegio, me acuerdo, era de esos test Unas vocacionales en los preguntas. que sale todo, Claro. todo sale, ¿no? O sea, puede ser periodista, salió hasta que podía ser cura ya, periodista, cura, abogado, hasta ingeniero salió, sí, pero abogado, ingeniero no puede ser, o sea, Claro. No se topan esas profesiones. no, pues. Entonces, de lo que sí me di cuenta, cuando ya empecé a pensar seriamente en el tema, es que la verdad, a mí lo que no es tanto que me guste la justicia, sino que me molesta sobremanera la injusticia.
Evidentemente Ok. eso significa que me gusta la Claro. justicia. Pero claro, a todo el mundo le puede gustar la justicia y dedicarse a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Igual te gusta la justicia. Pero el tema que yo creo que me motivó es que más que me guste la justicia, me molesta la injusticia, me incomoda la injusticia. No puedo vivir tranquilo sabiendo que hay injusticia. ¿Y cómo puede luchar con la injusticia De mil a maneras. través O de la sea, docencia? no creas que luchar contra la injusticia es contra un caso concreto o contra la idea de injusticia, ¿no? O sea, la injusticia se presenta en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, hay injusticia cuando un estudiante mal formado en derecho termina ejerciendo la profesión y no apoya bien a su cliente inocente y ese cliente inocente termina en la cárcel. Pero ¿cómo apoyo a que no haya injusticia? Formando bien a los abogados, pues. Jalándolos. No, formándolos bien. Ya si tú jalaste tu roche. Formándolos bien, ¿te das cuenta? Exigiéndolos, o sea, demandando de ellos su mejor esfuerzo y haciéndolos conscientes de que en sus manos está la vida de otras personas, ¿no? Esa es una forma de luchar contra la injusticia. O sea, la injusticia pues no es solamente una idea, es una idea que se hace concreta en el día a día, Claro. ¿no? Que se Y ve en distintos aspectos también. en todo. Profesor, ¿y ese fuerte sentido de la justicia de dónde nace? ¿Lo recuerda desde niño o ese te has adquirido? No lo sé, sinceramente no lo sé, nunca me he puesto a pensar en eso, pero yo creo que es algo que casi innato, y si no es innato debe haber venido muy pronto, porque no recuerdo un momento en el que... Yo recuerdo que toda la vida he sido así, toda la vida he sido reclamón, toda la vida he preguntado por qué, y cuando no me convencía una respuesta era más reclamón, y entonces, ¿pero por qué, pues? ¿No? Entonces yo creo que es un tema de personalidad, creo. No recuerdo un momento concreto en el que haya aparecido eso. Se lo tiene con usted. Pero sí, o vino muy pronto en mi vida, que no me acuerdo, o vino conmigo innatamente, ¿no? Pero sí, siempre he sido reclamón, preguntón, ¿no? Siempre he cuestionado, siempre me ha gustado cuestionar por qué las cosas son como son. Profesor, ¿y en sus clases usted enseña de una manera, aparte, bueno, la exigencia siempre saca lo mejor de todas las personas, pero la manera que tiene de enseñar es bastante didáctica? ¿Eso quién se lo enseñó o cómo lo aprendió? Yo creo que es un cúmulo de cosas. Yo creo que no hay una persona que me lo haya enseñado, sino que he ido tomando algunos elementos de varios profesores, ¿no? Digamos, hay profesores que me han enseñado el orden, la importancia del orden al momento de transmitir ideas para no confundir al auditorio, ¿no? Hay profesores que me han enseñado la importancia del contacto humano con los alumnos. Hay profesores que me han enseñado la necesidad de profundizar en los temas. Hay profesores que me han enseñado la necesidad de pasarla bien en clase, ¿no? Y hay profesores que me han enseñado que en la clase uno tiene que ser, además de profesor, un poquito actor. ¿En qué sentido? Que tú en tu vida personal puedes tener 50.000 problemas, pero la clase es la clase, ¿no? Y tus problemas no tienen por qué ni evidenciarse ni afectar tu clase. Entonces eres un poquito actor de teatro que, ¿no? El problema está afuera, pero en el escenario tú eres el actor y tienes un rol, un papel. Y eso es algo que se nota, ¿ah? Hay un gataz, afuera de la clase hay un gataz que pasa a la puerta y está con una sonrisa para todo el mundo. Y es difícil, pero es parte de. Y también hay varias cosas que he aprendido en cursos, ¿no? Que he llevado a lo largo de mi vida, acá en la universidad, en el Instituto de Docencia Universitaria, y en la institución que era anterior al Instituto de Docencia, que era el Magispuc, así se llamaba. Y he llevado muy buenos cursos ahí sobre pedagogía universitaria, clima en el aula, cómo evaluar, o sea, también, digamos, uno a menos que lo estudies, uno no es pedagogo, pues, ¿no? Entonces, yo soy abogado y lo poco que sé de pedagogía lo he aprendido en un montón de cursos que he llevado en la propia universidad y también de la experiencia, ¿no? Pero sí, yo no creo que sea una persona, sino que son varios profesores los que a lo largo de la vida me han ido enseñando cosas, ¿no? Profesor, Es decir, por ejemplo, no sé si ustedes han llevado con el profesor Ruiz de Castilla. Sí, Bueno, tacita, sí, la que dice. sí. bueno, el profesor Ruiz de Castilla es espectacular para mí, ¿ah? En la clase es espectacular, ¿no? La forma como mantiene a la gente conectada con un tema tan duro como el derecho tributario.
¿no? Con los ejemplos, con las bromas. Después Humberto Medrano, ¿no? Humberto Medrano es un maestro en la clase, el dominio escénico que tiene, ¿no? Y así como ellos, muchísimos otros profesores que he tenido, de los que he ido aprendiendo algunas cositas, y yo creo que por ahí va. Y a todo eso, gracias por la respuesta, a todo eso usted le ha llegado un poco de su personalidad, ¿no? Que se sale en las clases. Bueno, es que yo sí pues tengo también una personalidad muy particular, ¿no? Digamos, soy intenso. Sí, yo creo que soy una persona un poco intensa. Cuando algo me gusta, digamos, trato de eso que me gusta llevarlo al máximo, ¿no? Entonces, No vive la vida a medias. ah, No vive la vida a medias. trato de no vivir a medias porque no creo que lo disfrute. O sea, digamos, no lo disfrutaría. Trato de siempre esforzarme al máximo en todo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por ahí va. Sí, hay una cuota en mi personalidad, pero no es solamente la personalidad que brota, sino que brota en el marco de un esquema, ¿no? O sea, no brota de manera descontrolada, sino que brota en el marco de un esquema que ha sido diseñado con el aporte de muchos factores externos. Profesor, una pregunta. ¿Cuántos años tiene enseñando ya? Yo empecé a enseñar en agosto del 2004, Tiene o sea que tengo 21, ¿no? 21 años. Y de esos 21 años, ¿qué O lección sea, se yo lleva? tengo 25 años, 21 años enseñando, o sea, empecé a enseñar a los 4 años. ¿Qué? O sea, un superdotado total. Sí, a los 4 años, yo A los tengo 4 25. años. ¿No parezco 25? Ya, bueno, en fin, Bien, whatever. guau. ¿Qué quieres saber? Sí, Pregúntalo. 24. Una lección de la docencia que se lleva. ¿Qué rescataría? Una nada más. ¿Una qué? Una lección de la docencia. ¿A qué te refieres con una Algo que haya lección? aprendido a través de la docencia. Quizás de usted, quizás de la vida. Si tuviera que elegir solo una. Uf, qué difícil. La verdad es que la docencia te enseña muchas cosas, pero yo creo que tal vez, pensando en términos de lo más importante, no lo más divertido, no lo más útil, sino en términos de lo más importante, yo creo que la docencia me ha hecho ser más consciente de la diversidad humana, ¿no? Y de la importancia de respetar la diversidad humana. ¿A qué se refiere? Cuando tú tienes contacto con, no sé, pues más de 180 personas al semestre, te das cuenta que todos son diferentes, que todos viven realidades diferentes, que todos tienen problemas diferentes y por tanto te vas dando cuenta de que lo que exiges y la forma como lo exiges no necesariamente puede ser la misma para todos por igual, ¿no? Yo cuando empecé a dictar era muy estricto en todo, en todos los aspectos de la docencia. Pero después te das cuenta de que no todos tienen pues, la oportunidad de contar con las condiciones necesarias para hacer frente a ese nivel de exigencia. Y no es algo que esté mal eso, es simplemente la gente pues tiene diferentes realidades, ¿no? Hay que tener un poco de compasión. Compasión, pero además yo creo que es antes que la compasión, capacidad de comprensión. O sea, hay que ponerse en el lugar del otro, empatía, ¿no? Sí. Empatía, ponerse en el lugar del otro, comprender y luego de comprender si quien está enfrente necesita compasión, tener compasión, si necesita apoyo, darle apoyo, si necesita consejo, darle consejo, si necesita presión, presionar, ¿me entiendes? Es decir, no es necesariamente de compasión, es esa capacidad de ponerte en el lugar del otro. Yo creo que eso lo he aprendido con la docencia. Qué Y si bonito. pudiera llevarse solo un recuerdo de todos esos años de docencia, Uf, eso es más difícil. ¿cuál podría elegir? No, olvídate, ¿No? eso es mucho más difícil. ¿Cuánto se llevaría? Muchísimo. O sea, es que yo te iba a decir cada semestre, pero ni siquiera cada semestre, cada clase es un mundo, ¿no? Cada clase hay una historia. En cada clase hay alguien que te sorprende con la forma como analizó un tema, o alguien que te hace matar de risa con la cosa que Claro. dijo, o alguien que te deja pensando en una nueva idea. No, olvídate, cada clase es un mundo en sí mismo. Tendría que sacar recuerdos de cada clase y el cerebro no da para tanto, no hay forma.
digamos que tal vez buscar algo común y el recuerdo común es la satisfacción que siento cuando termino una clase, ¿no? Termino agotadísimo, agotadísimo, pero con una sensación de satisfacción. O sea, es lo que yo siempre digo, que no siento que esté trabajando, ¿no? O sea, es un trabajo, sí, pero no sé, la hora y media que dura mi clase para mí no es trabajo, o sea, para mí es un vacilón, vamos a hacer una clase, Claro. ¿me entiendes? Es que chévere. Entonces, esa sensación es común. Tal vez ese es no sé, lo podríamos poner como un recuerdo, ¿no? ¿Y en algún momento dejó de sentir esa satisfacción? No es que haya dejado de sentir esa satisfacción, pero sí en algún momento sentí que esto que me gusta tanto, que es enseñar, no rendía frutos. Claro. Pero después, conversando con algún profesor mayor, llegamos a la conclusión de que en efecto los frutos de lo que tú haces, cuando te dedicas a la docencia, se ven muchísimos años después, cuando esta persona termina su carrera y sale a trabajar. Entonces yo podría decir que recién hoy, o en estos últimos años ya, estoy viendo los frutos de aquello que hice cuando empecé. Cuando, por ejemplo, veo a los primeros alumnos que tuve, que hace ya un buen tiempo están trabajando y tienen mucho éxito, entonces, claro, recién ahí te das cuenta de que, ya, pues sí servía lo que hacía. Hizo bien. ¿No? Entonces, no es que haya dejado de sentir pasión por lo que hago, sino que me preocupó, digámoslo así, que esto que hago no rindiera frutos, ¿no? Inmediatos. O sea, claro, si tú construyes algo, ahí está la construcción, ¿no? Si tú eres médico y curas a una persona, ahí está curada. Claro. Pero cuando tú enseñas, enseñas. Y luego tienes que esperar años hasta que esta persona salga a trabajar y trabaje y le vaya bien y sea exitosa y entonces, ok, sí funcionó. Entonces sí fue un momento un poquito difícil, tal vez un año y medio difícil. En pandemia, supongo. No fue, yo creo, fue antes. ¿Qué lo ayudó a seguir? Y conversar con profesores mayores que tenían más experiencia que yo y que habían pasado por lo mismo y que me dieron esta perspectiva, ¿no? Espérate unos años y vas a ver el fruto recién ahí, ¿no? Igual que ellos lo vieron en usted. Supongo. Igual que ellos lo vieron, no sé si en mí o en cualquier otro, pero me imagino que lo deben haber visto, ¿no? Pero sí fue eso, digamos, ¿no? ¿Y cómo Pero sí, lidia, siempre me ha gustado. profesor, en sus clases? O sea, esa diversidad, supongo que también usted asume que hay muchas personas que sí les encanta el derecho y otras que no tanto, ¿no? Ujú. ¿Cómo lidia con esa realidad de saber si debe, digamos, exigir lo mismo a aquellos que, digamos, están ahí no por su propia elección? Mira, en términos académicos, yo siempre exijo lo mismo a todos, en términos académicos, o sea, es decir, en conocimiento adquirido, en capacidad adquirida, en actitud adquirida, y yo siempre exijo lo mismo. En donde no exijo lo mismo es en la forma. ¿Cómo es eso? Eh, es difícil explicarlo. No exijo a todos que participen de la misma manera. Va. No exijo a todos que lean en clase. No exijo a todos que lleguen temprano. Porque tú has visto que yo, bueno, antes no era así, pero en los últimos años, no cierro la puerta, ¿no? Es decir, Claro. si alguien llega tarde, llega tarde. Pero claro, hay personas que cuando llegan tarde, que sé que llegan tarde puro flojos o de, qué sé yo, ¿no? Lo que fuere. Tú has visto que los fastidio un poco, ¿no? Los incito a no volver a llegar tarde. Pero hay otras personas que llegan tarde que o sé o calculo que es por otra situación distinta. Trabajo. Puede ser trabajo, puede ser que tienen algún problema personal. Hay personas que me han contado que tienen problemas personales y después tú ves que, claro, llegan tarde. O hay personas que tú sabes que trabajan. O hay personas que ya llevaron otro curso contigo y sabes que viven lejísimos y para ellos venir a la universidad es un mundo. Entonces, claro, cuando eres consciente de esa diversidad, sabes pues que no les puedes exigir lo mismo. Entonces, una cosa es que tú de vago llegues tarde y te voy a fastidiar.
¿no? Y otra cosa es que una persona que tiene algún problema, que yo sé o presumo que tiene un problema, llegue tarde, en cuyo caso voy a hacer como que no está pasando nada. Y a ese tipo de cositas me refiero, ¿no? Si yo veo que hay alguien que está mucho más conectado con la clase, seguramente le voy a demandar más en cuanto a participación, en cuanto a pensar sobre un tema, porque me doy cuenta que le gusta. Y si hay alguien que me doy cuenta que está en la clase porque no le queda otra, porque es un curso obligatorio, o qué sé yo, lo que haré, la estrategia será distinta, ¿no? Intentaré acercarme a esa persona tratando de mostrarle que lo que estamos viendo le va a servir, o que podría tener algún vínculo con otras cosas que le gustan, ¿no? Por eso siempre al comienzo, por ejemplo, en el curso de Internacional Público, al comienzo siempre pregunto por Claro. especialidades que les gustan, Sí. porque eso me ayuda a llegar, ¿no? Entonces, si en algún momento estoy viendo un tema y hay una persona que no conecta con la clase, pero me acuerdo que dijo que le gustaba tributario, entonces te pongo un ejemplo de derecho tributario vinculado a ese tema para que conecte y vea que sí tiene que ver con lo que sí le gusta. Claro. Es mucho más difícil cuando hay alguien al que no le gusta el derecho y está ahí, ¿no? O sea, ahí es mucho más difícil, ¿no? ¿Qué le recomendaría a ese Ahí lo alumno? que trato es, yo lo que trato en mi clase es demostrarles otra cara del derecho. Porque como sabes, el derecho interno y el derecho internacional son dos mundos distintos, o sea, la lógica, la aplicación, el ejercicio profesional. Entonces, por un lado, trato de mostrarles que hay otra forma de ver el derecho y de trabajar el derecho, que es diferente al derecho interno. Hay gente que me ha dicho, no me gustaba el derecho hasta que llevé internacional público y me di cuenta que me gusta derecho internacional, ¿no? Pero hay gente que tampoco, pues. Y entonces, no, trato de no ser invasivo, Claro. pero si ellos vienen y me dicen, esto pasa, mi consejo en esos casos siempre es que evalúen alternativas, ¿no? Porque, o sea, digamos, estudiar una carrera y trabajar en algo que finalmente no es lo que te gusta, debe ser lo peor que le puede pasar a una persona. Entonces, siempre mi consejo en esos casos es piénsalo bien, busca apoyo en el servicio psicopedagógico. A veces es gente que la tiene clarísima, pero tiene miedo a hablar con la familia, entonces busca apoyo para hablar con la familia, ¿no? O sea, es tan diverso el tema que... ¿En algún momento usted estuvo así en una encrucijada? O sea, de que sea, digamos, ¿Vocacional? claro, Yo creo que por suerte no. siempre Yo lo creo, tuvo segura. Profesor, sí. una vez en clase comentó que usted trabajaba en tributario y luego dio el salto internacional. A mí siempre me gustó el derecho internacional y yo empecé, porque el internacional se estudia muy tarde en la carrera, apoyando a profesores del área de constitucional, que para mí era lo más cercano a internacional, derechos fundamentales, el vínculo entre el derecho interno y el derecho internacional y tal. Cuando llevé los cursos de tributario, me gustó mucho el derecho tributario. Y entonces probé practicar en derecho tributario para probar, ¿no? O sea, digamos, de repente me gustaba más o de repente no. Y no. No, el ejercicio profesional en el área de tributario no me gustó tanto como en internacional. Y entonces, en el momento que pude, pasé de constitucional a internacional, sin dejar el tema constitucional, porque varias de las líneas de investigación que yo tengo están vinculadas al derecho interno a través del derecho constitucional, ¿no? Profesor, ahora cambiando un poco de tema, yo tengo entendido que usted es de Arequipa, No, yo soy de Mollendo. Moyendo. Sí, Mollendo. Y vive acá. Mollendo, que es la capital de la provincia de Islay, que es una de las provincias del departamento de Arequipa. Ok, bueno, confiamos en... ¿El de Cañete es de Lima o es de Cañete? de Cañete. Ya, pues lo Ya, mismo. ok. El de Mollendo es de Mollendo, no es de Arequipa, es la misma vaina. Ok, ok. No, yo sé que es de Moyendo. Yo sé que es de Moyendo. Sí, Pero a usted vino propósito acá- lo ha dicho. Pues. ¿Usted vino acá para estudiar? ¿Cómo fue eso? ¿Me puede comentar un poco? Yo terminé de estudiar en el colegio allá y ni bien terminé, me vine a Lima para postular a la Usted universidad. estaba decidido a estudiar aquí. No, originalmente había pensado en estudiar en una universidad en Arequipa, porque, digamos, no sé, nunca pensé en venir a estudiar a Lima. Yo hacía otras cosas que podía seguir haciendo en Arequipa y estudiar en Arequipa, cerca de mi casa, de mis amigos. Y en mi casa la política de mi familia era, estudia lo que quieras, donde quieras, pero esfuérzate y sé el mejor. ¿No es cierto? Porque me da igual lo que estudies. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar Derecho y en principio pensé en estudiar en Arequipa. Pero mi papá, que nunca se ha metido en mi vida, solo me hizo una pregunta. ¿Cuál? ¿Y por qué no en Lima? ¿Cuál fue su respuesta?
¿puedo? O sea, no lo veía como algo posible. O sea, mis hermanas habían estudiado en Arequipa, mi hermano vino a estudiar a Lima, pero claro, yo veía a mis papás, pues, siempre con el tema de la pensión. Claro. Él estudiaba en la Universidad de Lima, entonces el tema de la pensión, el tema del mantenimiento, ¿no? Pagar, de todo, pues lo que hay que pagar. Claro. Entonces, no sé, yo creo que asumí que no iban a poder seguir haciendo eso conmigo. Y en todo caso asumí que ya no había más opción, pero ya había ido, él había ocupado el cupo, ¿me entiendes? O sea, ya no había más cupo. Pues ya, Nadie asiento ya. con uno se puede, ya con dos. Ya se pudiera. Entonces, nunca lo pensé siquiera como alternativa, ¿no? En Arequipa, mi papá había comprado hacía algunos años un pequeño departamento donde vivía una de mis hermanas, entonces no iba a tener que pagar casa, Claro. tenía mucha familia, podía ir los fines de semana a visitar a mis papás a Mollendo. Pero me preguntó, pues, ¿no? ¿Y por qué no en Lima? Y te juro que lo primero que pensé fue, ¿se puede? O sea, No estaba mapeada esa opción. no la tenía mapeada. Y le pregunté, ¿no? ¿Se puede? O sea, ¿dónde voy a vivir? ¿Con ¿Cómo su vamos a hacer? hermano? ¿O no? No, porque él vivía con un tío, Ah, ok. en la casa de un tío, su padrino. Y, y evidentemente en esa casa no había espacio para otra persona más. Pero yo creo que felizmente tengo muchos tíos. Entonces fui yo a vivir a la casa de otro tío, pero me acuerdo que lo que le pregunté, pero ¿dónde voy a vivir, no? O sea, ¿y cómo vamos a hacer Claro. para pagar la universidad y tal? Profe, y hubo un choque fuerte el cambio de Arequipa a Lima. Brutal, Brutal. Brutal es la palabra que usaría. ¿Por qué? brutal. Por todo. Mollendo es una ciudad pequeña, donde todos se conocen, ¿Vino joven acá? 16 años. Joven, muy joven. Entonces, Mollendo es una ciudad pequeña, donde todos se conocen, no hay tráfico, o sea, mm, Lima pues es una ciudad para un chico de 16 años, creo yo, o para cualquiera incluso, impactante, ¿no? Claro. Por su tamaño, por su caos, por todo. Luego, en términos académicos, yo recuerdo que en mi colegio yo era de los primeros puestos, o sea, segundo puesto, en quinto de secundaria me parece que quedé primero. ¿Entiendes? O sea, y sacaba buenas notas sin estudiar, o sea, el colegio nunca fue un problema para mí. ¿Vino acá? Y cuando llegué a Lima, decía, ¿qué es esto, cuñado? Esto nunca me lo han enseñado en el colegio. O sea, era una cosa brutal, ¿no? Me acuerdo que me matriculé en CEPREPUC y Las matemáticas. para mí todo era chido. A mí siempre me gustaron las matemáticas, pero habían algunas cosas de las matemáticas que decía, esto sí me lo han enseñado y lo sé y me vacila. Y en ese mismo curso, a la semana siguiente, me cambiaban de tema y ¿esto qué? Esto no es matemática, esto es chino. O sea, ¿Cómo lo resuelvo? ¿Por dónde empiezo? claro, o sea, nunca me lo han enseñado, ¿me entiendes? Entonces me acuerdo que llegué en diciembre, me preparé en el verano para la primera postulación de verano y obviamente no la hice, pues, ¿no? Y además esa pre era la intensiva, ¿te acuerdas? Que Claro. es brutal, no, olvídate, no la hice. Y ya recién me matriculé en el primer semestre, De la pre. en la pre regular del CEPREPUC también. Y otra cosa, pues hay mucho más tiempo para asimilar conocimientos y demás. Y ahí sí ingresé por la pre. O sea, ya ni siquiera tuve que dar el examen, ¿no? Primeros puestos de la pre. Entonces. Entrábamos 80 Ok. y si no me equivoco yo entré 40, en el puesto 40. ¿Se recuerda? Sí, fui subiendo, estaba en el 60 y tantos, una cosa así. Pero en el último examen me acuerdo que me fue súper bien. O sea, que he puesto 15, una cosa así. Y entonces ¡bum! Subí hasta el puesto 40. ¿Qué Me fue lo acuerdo, más- me acuerdo que el tutor de mi clase, que estaba palteado por mí, porque yo me ponía muy nervioso, pues. Y estaba preocupado de que me ponga muy nervioso y me vaya mal en ese examen. Y decía, ¡oh! ¡Eso no lo puedo creer! Muy buena gente, era un profesor de literatura de la universidad. ¿Todavía recuerdo el nombre? No me acuerdo su nombre, pero me acuerdo de él. O sea, si lo veo, sé quién es. Mm. Me acuerdo clarito de su cara. ¿Dónde te recuerdo? Si lo veo, sé quién es, ¿no? Y sí, ¿Qué fue lo más desafiante, profesor,
ser un estudiante tan joven en una ciudad que no conoces? O sea, digamos, los típicos desafíos del estudio, ¿no? La exigencia, por un lado. Pero yo creo que para mí fueron más desafiantes factores externos a la universidad. O sea, la universidad es desafiante, sí, pero bueno, estudias pues y la haces, ¿no? Claro. Ya, o sea, digamos, lo típico. Pero para mí era más desafiante todo lo que tenía que ver con fuera de la universidad, ¿no? Sobrevivir en Lima. Claro. Sí, eso para mí era lo más desafiante. Profesor, usted empezó la entrevista describiéndose como un abogado padre de familia Ujú. que ejerce la docencia. Ujú. Además de todo eso, ¿qué le gusta hacer en sus tiempos libres? ¿Le gusta leer por diversión o le gusta practicar algún deporte? En mis tiempos libres me dedico a la docencia. ¿En serio? Porque no lo ve como un trabajo. Lindo. Claro. Lindo, Sí, lindo. o sea, en mis tiempos libres me dedico a la docencia, porque el resto del tiempo estoy llevando a mis hijos, trayendo a mis hijos, qué sé yo, haciendo otras cosas, ¿no? Pero, digamos, cuando tengo algo de tiempo libre, aprovecho y dicto. Es una O buena- sea, sí, pues es que en verdad es así, ¿no? Así lo veo al menos. Profesor, yo sé que a las 10 tiene clase. Por respeto Sí. a su propio tiempo, vamos a ir cortando la entrevista y me gustaría terminar con una pregunta. Usted, a mi criterio, yo veo su vida y digo, a mí me gusta esa vida, me gustaría tenerla en algún momento. ¿Esperaba que las cosas salgan tan bien? ¿O han salido como esperaba, mucho mejor de lo que esperaba, ahora que reflejan la vida, en el tiempo? Yo siempre me esforcé muchísimo para que las cosas salgan bien. Y siempre tenía una idea de, una meta, ¿no? De esto me gustaría. Pero la verdad es que yo tenía muy poca confianza. Y yo, si bien tenía la meta y si bien me esforzaba, nunca pensé que realmente podría lograr esa meta. Eh, por tanto, yo creo que tendría que responderte que me ha ido mejor de lo que yo mismo esperaba. ¿Cómo construir esa confianza? Gracias. Por mi esposa, creo yo. Muy bien. Muchas gracias, profesor. No. Ya. Gracias por la ¿Yo le entrevista. puedo pedir un favor? Sí. Sí. Váyanse a estudiar, no pierdan el tiempo. Eso fue después Que de salga, que salga. Gracias, No, profesor. profe. Excelente entrevista, de verdad. Gracias, profesor. Gracias a Mucho ustedes. gusto.